¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos cada día dentro del plan de estudio que le llamamos Año Bíblico. Recuerden que todos los días, de domingo a viernes, escuchamos y leemos 3 capítulos y el sábado leemos 5 capítulos. Hoy vamos a analizar los capítulos 11 al 13 del libro primero de Crónicas. Recuerden que hablamos el día anterior cómo es que David asume el liderazgo, se enfrenta ahora al nuevo desafío de ser líder de un pueblo pues que había estado un poco dividido entre Saúl y entre David, los seguidores que él tenía. Recuerden también que desde luego había un buen grupo de personas que aun cuando David todavía no era rey, lo estaban reconociendo como su líder. Y vamos a ir al capítulo número 11 para entender un poco este contexto. Dice el versículo número 1 que todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. Y ahora noten ustedes lo que dice este siguiente versículo. Dice que le dijeron en el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. Es decir, el pueblo ya sabía de alguna forma que aunque David estaba huyendo y aun cuando todavía vivía Saúl, pues realmente ya Dios había designado a David como rey. Y desde luego dijimos que David vivía en Hebrón, ahí se había trasladado después de haber estado con los filisteos, pero entonces David pensó en buscar un lugar más estratégico para establecer su reino y dice el versículo número 4 que David fue con todo Israel a Jerusalén, o sea, a Jebús, para tomar la ciudad. Desde luego los habitantes de esta ciudad que pues vivían ahí, se mofaban porque pensaban que David nunca tomaría la ciudad. Sin embargo, dice que David hizo un llamado a sus hombres y dijo, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, que era una hermana de David, fue quien tomó este desafío, fue el primero en atacar y llegó a ser comandante de los ejércitos de David. De esta manera se empiezan a conformar pues un grupo de valientes alrededor de David. Y dijimos que la capital ahora se encontraba en Jerusalén, que fue conocida como la ciudad de David. En el capítulo 11, en el versículo 11, encontramos el registro de los guerreros valientes y empieza presentando a los primeros tres, que así se le llama, el líder o el grupo, perdón, de los tres. Y vamos a conocer un poco las hazañas que hicieron estos tres. Aquí en el registro, en Primera de Crónicas 11, no nos da muchos detalles de los tres. Pero para entenderlo, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 23, a regresar al libro de 2 de Samuel, para conocer un poco las hazañas de esos tres. Y bueno, vamos a ver quiénes son este grupo especial. El primero se llamaba Jasobeam el Agmonita. Y noten ustedes cuál fue la hazaña sobresaliente de este hombre. Dice que una vez este hombre Jasobeam utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Cuando vamos al relato de Crónicas, que lo vamos a escuchar el día de hoy, ahí menciona que con su lanza mató a 300 guerreros. Sin embargo, en 2 de Samuel nos dice que mató a 800 guerreros en una sola batalla. El siguiente en rango era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Y noten ustedes la hazaña de este hombre Eleazar. Dice que Eleazar y David una vez juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército había huido, y sin embargo Eleazar siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor les dio una gran victoria. Y luego venía el tercero de este grupo especial, y el tercero se llamaba Sama, hijo de Age de Arar, y este hombre dice que cierta vez los filisteos se reunieron en Leí
y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército huyó, sin embargo, Sama no cedió el terreno y estuvo allí en ese terreno, y tan grande fue su valentía que hizo retroceder a los filisteos, y eso ocasionó que pues Dios les dio una gran victoria. Volviendo al relato en Crónicas, en el capítulo 11 tenemos otro grupo selecto, porque estaban los tres, pero había otro grupo llamado el grupo de los 30. Y este grupo de los 30 era liderado por Abisai, hermano de Joab. Recuerden que Joab fue quien tomó la ciudad de Jebús y se convirtió en el comandante de las tropas de David. Pero Abisai, que era hermano de Joab, era el líder de los 30. Y noten ustedes lo que hizo este hombre. Dice que en una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Es Abisai, el hermano de Joab. Pasando al capítulo número 12, tenemos ahora los siguientes hombres ahora de Saúl, del bando de Saúl, que se unieron a David en Siclag. Y esto ocurrió cuando se escondía. Recuerdan ustedes que David llegó a tener un grupo de hasta 600 hombres que le seguían cuando andaba huyendo de Saúl. Y dice que estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos eran expertos, arqueros, podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín, pero ahora estaban pues peleando al lado de David. Me llama la atención el versículo 14, porque presenta algunos guerreros de Gad que eran comandantes del ejército. Y noten ustedes lo que dice el texto: el más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar hasta 1000 soldados. Total que tenemos un equipo muy valiente que estaba acompañando a David, que le dio desde luego fortaleza y sobre todo la unidad de su reino. Recuerden que había mucha gente que todavía que simpatizaba con Saúl. Sin embargo, David llegó a fortalecerse mucho más. En el capítulo 13 tenemos nuevamente el deseo de David de traer el arca del pacto. Esta arca que había estado en poder de los filisteos, pero que había pasado de ciudad en ciudad hasta llegar finalmente a la ciudad de Kiriat Jearim. Y pues llegó un momento en que David dijo: vamos a ir a esta ciudad, también conocida como Baala de Judá, Kiriat Jearim, donde estaba el arca. Así que David hizo toda una serie de preparativos para conducir el arca de Kiriat Jearim hasta el lugar especial que tenía ahí en Jerusalén, en el lugar que se había dedicado especialmente para adorar a Dios. Sin embargo, dice el versículo número 9, que cuando la carreta donde iba el arca llegó al campo de trillar de Nacón, dice que los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca, y entonces se encendió la ira, el enojo del Señor contra Usa, y lo hirió de muerte. Esto pues hizo que David sintiera temor y entonces decidiera: ¿sabe qué? No vamos a continuar. Y el arca de Dios ahora permaneció en la casa de Obed Edom, y ahí estaría durante 3 meses. Desde luego, más adelante veremos cómo es que el arca es llevada finalmente a su lugar especial, pero pues esto sería pues más adelante con David también. Noten ustedes cómo el relato de Crónicas de alguna forma complementa el relato que ya vimos en Samuel o en los Reyes, que lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí el relato de hoy. Agradecemos a quienes escuchan cada día este comentario, también a quienes están leyendo la Biblia, y yo espero que esto lo podamos compartir con los familiares, con los amigos, para que más gente se pueda beneficiar con la lectura de la Biblia. Gracias por escuchar este resumen y sobre todo por compartirlo con los demás. Que tengan todos un excelente día.